¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días a muchos de los que nos están escuchando al día de hoy. Mi nombre es Claudia Rodríguez y soy parte del equipo del doctor Eduardo Cholco. Bienvenidos a todos en este tema que en realidad estuvimos con el doctor Eduardo Cholco por mucho tiempo tratando de hablarlo. Yo creo que todos conocemos a alguien o hemos sufrido sobre víctimas de abuso y estrés oxidativo. Para los que por primera vez se conectan a esta conferencia semanal con el doctor Eduardo Cholco, bueno, ¿quién es el doctor Eduardo Cholco? El doctor Eduardo Cholco es el exdirector de uno de los hospitales más grandes aquí en Chicago, Illinois, del área materno-infantil, el Cook County Hospital, pero también es profesor de la Northwestern University, que se considera también una de las mejores universidades aquí en Estados Unidos. Pero más allá de todo esto, de todos los títulos que pueda tener el doctor Eduardo Cholco, una de las cosas por las que lo respeto mucho es que siempre ha promovido lo que es la prevención en la salud. Y hoy tenemos un invitado especial que ya se volvió parte de la casa y parte de ayudarnos a hacer este tipo de conferencias, el doctor Jairo Eduardo Fernández, que por ahí también aquí ya lo tenemos. Gracias, doctor, por siempre decir sí puntual a cada una de las invitaciones. El doctor Jairo es el psicólogo especialista en filosofía política, magíster en salud y desastres. Me disculpo por no compartir pantalla, pero ya saben que últimamente mi computadora hace de las suyas. Y voy a dejarlo a él que hable un poco más acerca del profesionalismo, de la humanidad del doctor Jairo junto con el doctor Cholco, pues hace una mancuerna maravillosa. Así que yo les voy a dejar los micrófonos y algunas de las preguntas que por ahí surgieron dentro de cuando puse este flyer, puso una de las mamás: mi hijo, 6 años, ha tenido un incremento en su mal comportamiento en la escuela, pero hoy también fuera de la escuela. Sufrimos de abuso por los primeros 5 años. Hoy, hace un mes, le diagnostican diabetes tipo 1. ¿Creen que esto puede ser consecuencias de ese abuso en los primeros años de vida? Yo cuido mucho su alimentación, su sobrepeso, no tiene sobrepeso, no sé qué hacer. Y número 2, soy paciente de lupus por más de 15 años. Cada vez estoy más grave. Nunca tuve un abuso, pero sí, por más de 15 años tuve un trabajo en el que creo que tuve un abuso por medio de mis empleadores. Y bueno, si les puedo poner ahí una lista de la cantidad de personas que preguntaron, pues, ¿qué les puedo decir? Así que, bienvenido, doctor Cholco, doctor Jairo, buenos días. Buenos días, doctor Jairo, ¿cómo le va? Me imagino que estará entrenando en su bicicleta como es debido por lo menos 5 días a la semana, ¿no es cierto? Tratando de hacerlo todos los días. Un saludo para usted, para Claudita, para todas las personas en esta sala de Zoom y en Facebook. De verdad que es un honor y un placer muy grande que me inviten a compartir con ustedes. De verdad que sí. No, acá Jairo, el que sabe sos vos. El que es el dueño del circo sos vos, porque el tema hace cualquier cantidad que tratamos de hacerlo. Pero obviamente, si bien yo te voy a poner las primeras diapositivas para que vos veas, hice un poco de estadística, te agradezco mucho, pero las diapositivas tuyas van a llevar a un montón de tiempo de explicación. Y con esto del lupus y con esto de las enfermedades, eh, te vas a ver si puedo abrirlo. Eh, una de las cosas más importantes que yo he visto es lo que a mí me sorprendió. Alguna vez le conté a Claudia, nosotros estábamos en un lugar donde teóricamente no tendría que haber mucho abuso y estábamos tranquilos en realidad porque teníamos solamente el 1,5%. Y ¿qué te digo? Que contratan a una mujer que llegó a ser la vice-chairman, era una psicóloga especialista en abuso, y realmente, ¿qué te digo? Que nos hizo
5 preguntas que todo el mundo tenía que contestar. ¿Y qué te digo? Que teníamos en 2 días o en 10 días o en 20 días teníamos 15%. El problema estaba que entraba la persona al consultorio con el esposo y todo, o con el hijo, y nosotros le hacíamos las preguntas. Y por eso puse un poquito, primero busqué el trauma sexual infantil no detectado y sus efectos en la salud de los adultos. Pero acá lo más importante es la exposición al trauma sexual infantil es muy frecuente en los Estados Unidos. Yo me imagino en Colombia, en México, ¿no? Pero no se informa en gran medida. Dice, una de cada 4 mujeres, 25%, y uno de cada 6 hombres, casi el 15%, experimentan un trauma sexual antes de los 18 años de edad. Un gran estudio encontró que el 22% de las mujeres adultas fueron víctimas de un trauma en el pasado, pero solo el 3% de estas pacientes alguna vez revelaron este hecho a su médico de atención primaria. Y más o menos lo mismo dice este estudio de ACE, Adverse Childhood Experience, pero dice algo más interesante. Dice, este estudio encontró que cuantos más tipos de trauma infantil experimente una persona, más probable es que una persona tenga una enfermedad crónica en la edad adulta. No dice una enfermedad psiquiátrica crónica, dice una enfermedad crónica. Y creo yo realmente que quisiera porque básicamente imagínate que ahora nosotros nos ocupamos del lupus, nos ocupamos también de ciertas enfermedades psiquiátricas antes de poder mandarlo, pero el lupus, el cáncer, la enfermedad severa como artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que opinás? Porque dice de nuevo, puede manifestarse en una variedad de resultados de salud física y psiquiátrica. Después te voy a contar un poco de estos resultados que busqué, pero quisiera un poco que te extiendas, porque vos sos el especialista en lo que dijo Clau de estas 2 personas. Y en este tipo de cosas, ¿qué es lo que hago o qué es lo que tiene que hacer una persona, ¿no es cierto? Porque si una de cada 4 mujeres y una de cada 6 hombres, cada día en mi consultorio tenía más o menos unos 20 pacientes, quiere decir que 4 o 5 tenían abuso, estaba bastante bien la estadística. Adelante, Jairo. Gracias, Doc. Bueno, vamos a coger, como se están dando cuenta todos, vamos a coger un referente. Pueden haber 1000 referentes, pero vamos a coger uno, pues que se trata del trauma sexual infantil. Podemos hablar de un montón de cosas, incluso por allí, no sé si alcancemos, yo mandé una diapositiva donde habla del padre ausente, que podría ser otro referente, en fin, muchísimos. Pero ya vamos a coger este. A nosotros nos lo han dicho a lo largo de la historia de la humanidad, todos los libros, y nos dicen algo así como mente sana, cuerpo sano, en fin, ¿no? Y resulta que la mente apenas hace 20 años empezamos nosotros de verdad a investigarla. Y la mente es algo, pero fantástico, de unas dimensiones que nosotros aún, pues ni siquiera las vislumbramos, ¿no? No las vemos ni en el horizonte. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la mente es algo fuertísimo, fuertísimo. Incluso hoy, perdónenme lo que voy a decir, se habla del concepto crístico como un estado mental, no como una persona. Y esto se los digo a razón de la capacidad de nuestra mente. Bueno, dijimos que habíamos escogido pues el trauma sexual infantil.
Yo les voy a contar una historia que la última vez que estuve aquí, creo que yo se las conté y se las cuento para que se den ustedes razón y cuenta de que esto es más común de lo que nosotros creemos y se lo cuento más a manera pedagógica. Mi mamá era violada por su papá, ¿ve? O sea, mi abuelo violaba a mi mamá. Pues resulta, pues hombre, pues ella va a crecer con una serie de conflictos y de cosas interesantísimas, porque el concepto del padre, en este caso específico, ya no es lo mismo que a un niño lo viole un aparecido, ya en el bus, en el colegio, a que la viole su propio papá. Eso es otro nivel, ya, porque hay unas connotaciones y unas herramientas fantásticas allí, increíbles. Pues resulta que mi mamá, perdón, lo pongo así, insisto que esa manera pedagógica, era una señora que le costaba muchísimo ser feliz y ella intentó hacer lo mejor que pudo. Al final muere de cáncer y de cáncer en los pulmones. Y aquí tendríamos nosotros que incorporar algo interesante. Y es, hay una rama nueva que se llama biodescodificación, donde nos relaciona todo este tipo de abusos, de maltratos en razón a los órganos de nuestro cuerpo. Bueno, y esto es absolutamente real. Miren, yo les cuento otro ejemplo rápido para seguir avanzando y seguir ahondando. Cuando yo me coloco de mal genio fuerte, a mí me dura la fiebre más o menos 3 días. ¿Ve? O cuando tengo alteraciones del sistema nervioso. Alguna vez íbamos en un avión y el avión hizo una picada así estilo avión de guerra. Para mí eso fue terrible. Duré una semana con amigdalitis y con fiebre. Esto es un simple ejemplo. No todos los cuerpos se comportan igual, no todas las psiquis, no todas las mentes se comportan igual. Pero aquí sí hay una relación muy interesante. Afortunadamente pareciera ser que cuando yo tengo esas alteraciones, inmediatamente mi cuerpo habla. Pero hay otros cuerpos que no hablan. Entonces este niño con un trauma infantil de agresión sexual, ¿ve? Pues va a empezar a generar una serie de condiciones que puede ser lo que Claudia nos hablaba al principio, un niño que no es capaz de soportar tener una atención frente a algún tema, porque siempre va a estar disperso. ¿Y a qué se debe eso? Y ya le damos la palabra al doctor Eduardo, y es todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos genera una carga psíquica, es decir, es una fuerza, pongámoslo así, que está allí. Pues calculen ustedes que fueron abusados sexualmente, ¿no? Un ejemplo allí. Pues eso queda ahí. Puede que yo me haga el que no veo, pero eso está ahí. Y el trauma, por ponerlo aquí, o el abuso, para la mente no sucedió hace 20 años, o hace 5 o hace 30. Sucedió ahorita. Así en términos cronológicos, pues haya sucedido 20 años. Pero eso acabó de suceder, porque en el psiquismo no hay ni humor. El psiquismo no tiene humor, el psiquismo no tiene tiempo, ni como dice la canción, ni fecha en el calendario. Eso acaba de suceder. Entonces calculen ustedes, y cierro con esto, esta parte. Pues si yo fui violado, todos los días estoy allí en mi psiquismo siendo violado y ultrajado. ¿Ve? ¿Por quién? En el ejemplo que les di, pues por mi papá. Háganme ustedes el favor, ese dolor y esa carga psíquica todos los días, a toda hora, en todo momento. Claro, la carga está ahí, puede que yo no lo recuerde constantemente, pero ahí está. Doctor Eduardo, micrófono. Perdón. No era una pregunta nada más. Vos sabés que a nosotros en la escuela de medicina te dicen, bueno, justo cuando dijiste fiebre, te iba a decir, pero tuviste fiebre y te la tomaste. Porque una de las cosas que nos dicen en medicina es, bueno, que te vas a sentir mal. Por ejemplo, te va a doler la garganta, pero fiebre no vas a tener. O sea, lo que nosotros llamamos, vas a tener síntomas, pero no signos.
y parece ser que es al revés, que sí podés tener signos como la fiebre, la presión alta, el dolor de cabeza debido al 170-110 de presión, que, y te diría que no nos restringamos solamente porque va a haber gente que va a pensar, ah, eso es si tenés un trauma sexual. Pero si tu papá te pegó con el látigo, con el, ¿cómo se llama? El cinturón. Ah, eso es como criamos a los chicos. Viste que en la escuela te dicen, por ejemplo, mi papá sacaba el cinturón y nos pegaba y tan mal no salimos. Y resulta que después te enterás que en realidad 4 no salieron tan mal. Pero uno se hizo delincuente, traficante, lo mataron a los 25. Y de 5 que uno se haga traficante, te digo que sí salieron bastante mal. Contame un poco, la fiebre, ¿cómo te estás hablando de tener 38 y medio? Sí, claro, de hecho 39 y algo alcancé a tener. Pero mire que usted además toca algo allí muy importante para todos nosotros. Y todos creemos que un trauma es algo así, que yo vaya en un avión y que el avión se estrelle y yo sea el sobreviviente. ¿Ve? Porque creemos que eso es lo único que genera un trauma psíquico o una disrupción psíquica, una huella psíquica. Pues resulta que no, ¿ve? Porque todos en el imaginario colectivo creemos eso, que necesitamos que pasen cosas terribles en nuestras vidas para que nosotros tengamos pues allí una huella constante para toda nuestra vida. Y resulta que no es así. Y voy a poner otro ejemplo a raíz de la ausencia del padre. De 100 mujeres y de 100 hombres, más o menos 90 tenemos muy mala imagen del concepto del padre. Porque el padre, entre otras cosas, y por eso nuestras relaciones emocionales no son tan agradables. ¿Ve? Y aquí va. Quien genera el concepto de la relación amorosa es el padre. Entonces acá, por favor, preguntémonos todos esto. Yo vi en mi casa a un padre cuidando el concepto del amor. Yo vi en mi casa a un padre cuidando el concepto del guardián del afecto, del amor, de la ternura. O sea, yo vi a mi padre besando a mi madre, diciéndole, oye, te amo mucho, eh, yo te cuido, yo te amo, o yo vi un padre, como decimos en Colombia, poniendo los cuernos, o yo vi un padre ausente porque era un padre borrachín, o yo vi un padre que tenía otra familia paralela, o yo vi un padre que se la pasó trabajando todo el tiempo y solamente tengo la imagen de un padre dador, un cajero automático. Y todo eso tiene que ver tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Ve? Y allí no se estrelló ningún avión, ni a nadie violaron, sino que eso también es parte de esa huella. Doc. Eh, Mira, te voy a pedir que por favor te dejes, aunque sea 10-15 minutitos, primero para explicar esta disciplina para mí nueva que vos acabás de nombrar. Yo no sé cuántos años, Rosofelia la conoce desde hace 1000 años, eh, es lo mismo que las constelaciones familiares. ¿Me crees que te digo, lo conozco hace, o sea, leo y cada vez estoy más perdido? Pero ¿qué es lo que pensás vos? Vamos a suponer que yo, vos sabés que yo creo que dentro de los traumas está el que tu mamá quiera más a sus hermanos que a sus hijos y que su mamá siempre pondere lo que no debe ponderar, ¿no es cierto? Y, y yo creo que vamos a suponer que viene tu mamá a mi consultorio y viene con lupus o viene con un cáncer. Sí, es una buena manera de sacarse de encima ese peso enorme, el cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un profesional de la salud? Que es algo de lo que ya puse algunas diapositivas. Y yo no sé si puedo poner tus diapositivas, porque están bien jugosas tus diapositivas y sería una tristeza perderlas. No sé si querés que ponga alguna, pero Por vamos a favor. suponer que yo recibo a tu mamá.
yo tengo 69 años, hace 30 años recibo a tu mamá y tu mamá tiene un cáncer. ¿Te parece que es errado porque ya me han criticado varias veces acerca de, señora, ¿cuándo empezó su lupus? Hace 7 años. Y yo le digo, y cuénteme desde 2010, del 2010 al 2015. Bueno, no, la verdad que no me dolía ninguna articulación, no tenía ningún problema. Y yo le digo, cuénteme acerca de su pasado. Y, y hay una distinta reacción entre la mujer que está sola frente a mí y la mujer que tiene al esposo al lado. ¿Qué es lo que debe hacer y a dónde tengo que guiar? Porque acá vos vas a tener gente que no le dijo nada al médico de familia o al internista, pero que por ahí tiene lupus y le podría ayudar a hablar de eso. Absolutamente. Mire que usted tocó el tema también de las constelaciones familiares. Todo esto se desprende incluso del psicoanálisis, ¿no? De la teoría de Sigmund Freud, etcétera. Y son cosas absolutamente respetuosas y serias. Y allí nosotros empezamos a descubrir cómo a partir de nuestros linajes se transmiten o no se transmiten una serie de significantes, de valores emocionales que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra vida. No es que haya un 100%, nunca lo va a haber, eso no existe, pero sí existe el que yo vaya nutriendo mi vida mental para tener una vida mejor. ¿Ve? ¿Cómo es posible que nosotros después de la luna de miel que puede durar en las relaciones de pareja 2, 3 años, ya no nos amemos de la misma forma? O 5 años. Eso no, pues eso no está bien. Pero volviendo a la enfermedad, a la medicina hay que hacerle un monumento y hay que felicitarla. Pero la medicina, a mi juicio, pues ocurre que tiene un problema y que el médico, pues él fue entrenado para eso, él considera que solamente la enfermedad se genera a partir del soma, a partir de la célula. Y que la célula, por alguna razón, por comida, porque estuvo expuesto, por alguna cosa allí que pasó bioquímica, y desde allí nace la enfermedad. Pero nos cuesta trabajo relacionar que algún tipo de emocionalidad truncada, no resuelta, ¿ve? No resuelta, o con un faltante, haya generado el cambio bioquímico de esas células. Entonces, nosotros sí estamos advirtiendo que el estrés mental producido por un trauma, por una disrupción, por ser víctima de un abuso, sí puede generar un cambio bioquímico. ¿Ve? De hecho, nosotros desarrollamos terapias donde las personas en ciertos estados de proceso mental se enfrenta a sí mismo o a su madre o a su padre o a, inventémonos aquí, un agresor, donde empieza incluso a resolver el problema fisiológico, porque se generó allí. Entonces el doctor Eduardo nos está preguntando, ¿qué hago con esa señora con X patología? Pues sí que nos viene muy bien a todos nosotros poder de verdad empezar a mirar qué unión puede haber aquí. Mire, esto es lo que nosotros debemos un poco comprender. Dice la diapositiva. Algunos sucesos alteran un orden supuestamente regular y producen un efecto grave. Esta irrupción contradice lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Los que no han almorzado, yo les digo ahorita, después de esta charla, ¿qué van a hacer? Y todos me van a decir, pues a almorzar. ¿Ve? ¿Y qué es lo que contradice lo cotidiano? Pues que a mí alguien venga y volvamos al ejemplo del abuso sexual. Eso no es cotidiano. Mi mente no sabe cómo se resuelve eso. Pero además eso genera una energía, una carga psíquica que no está establecida por los mapas emocionales de mi mente. Por eso no es normal. ¿Ve? Un bebé recién nacido que es abusado
a menos que quede allí en el registro de él nunca se va a enterar, ¿ve? Porque él pudo ser abusado de alguna forma muy breve, ¿no? En el hospital, y se le entregó a la mamá y nadie se enteró. Es probable que en él no vaya a pasar nada más. Y ahí quedó, y es más o menos una persona dentro de los cánones de lo normal. Pero si está más grande, él sí se va a dar cuenta que hay algo que no está normal. Y eso va a contradecir lo cotidiano y lo regular, ¿no? Entonces, el abuso es un evento que puede sobrepasar la capacidad cognitiva, lógica y emocional. Y hay una capacidad, y esa es la capacidad que al alterarse, pues queda algo. Nosotros lo guardamos allí. ¿Y por qué lo guardamos? Porque es imposible tener ese dolor todo el tiempo en nuestra mente. Y hago un paréntesis para explicar eso. Una paciente que su hijo se fue como habitante de la calle, se fue a vivir en la calle y a consumir droga. Y ella sufrió mucho y trabajamos, en fin. Y algún día me dice, pasó X tiempo, me dice, Jairo, estoy muy triste y me siento con culpa. ¿Por qué? Dijo, porque anoche dormí bien sin estar preocupada por mi hijo. ¿Qué me está pasando? Y yo le dije, tranquila, porque es que usted no puede tener ese dolor siempre. Como dijo Rafael, el corazón en carne viva. No, no, no podemos. Por eso nosotros lo censuramos, pero eso sigue ahí. Y cuando se censura y sigue ahí, es que empieza a socavar y a socavar y a socavar. Entonces, lo que nosotros tenemos es que ir a esas heridas. Nadie sobrepasa el dolor, nadie lo sobrepasa evadiéndolo. Por eso cuando nosotros vamos a terapia lloramos, nos reímos, nos quedamos así con cara, como pacientes, nos quedamos con cara de wow, vea lo que acabo de descubrir, le dicen a su psicoterapeuta, o maldecimos. Ustedes lo saben, yo me acosté mucho tiempo en un diván y yo maldije a mis padres, ¿no? Hasta que algún día pues comprendí que ya lo hemos venido hablando a lo largo de las charlas que hemos tenido aquí. Entonces, mire que esta palabra que ustedes están viendo allí, la significación, es eso, es resolver o el vacío que me dejó lo que no se me transmitió por generación, ¿ya? Porque mi papá fue un padre ausente, porque él simplemente trabajó, pero yo nunca lo vi fungiendo, trabajando como un hombre que cuida, que ama, que es tierno, porque se nos han negado un montón de cosas, pues yo no vi eso. Entonces eso no se me transmitió. Y yo eso también, ese vacío lo va a transmitir. Y la significación es lograr empezar a llenar esos vacíos o lograr resolver, en el caso de lo que venimos hablando, los abusos a los que yo he sido sometido. Sé que son temas bastante gruesos, pero estamos tratando de verdad de hacerlo lo más fácil posible para entender. Doctor, por favor. Yo te tendría que decir que me parece que tu papá era realmente macho, ¿no? Porque era el hombre, ¿no? Y te digo porque yo jugaba al fútbol con un montón de hispanos, y no te voy a decir quién porque la conoces. Un día tuve que pararla a una mujer para decirle, yo le voy a decir que lo está abusando al chico, porque mientras tomaba sus 4 victorias, cerveza muy afamada en México, pero que les encanta acá en Chicago, le pegaba porque el chico se acercaba a la escalera. Y era como que, bueno, escúchame, te acabo de decir que no te acerques. Y vos decís, bueno, el chico debía tener 12 o 13 años. No, el chico tenía 5. Y creo que tenemos un concepto de que el papá es el que tiene que imponer disciplina. Es el que la esposa te dice al nene, a la noche cuando venga tu padre, le voy a decir. Y no hace mucho escuché un video acerca de eso, muy interesante. ¿Cuánto crees, y esto no es obviamente abuso, pero cuánto crees que tiene que ver esto del machismo
Porque en la parte militar también, no sé si viste que hubo un militar o dos que murieron en un entrenamiento de Marines, sí, porque esos son realmente fuertes. ¿Qué es lo que pensás de ese tipo de cosas? ¿Y qué es lo que pensás de lo que, viste que en muchas familias el mismísimo hijo quiere ir hay tres o cuatro chicos y tres de los cuatro se van, uno a los Marines, el otro a los Navy SEALs y todos son de atacar y ¿qué es lo que pensás de que el padre ausente puede provocar ese tipo de voy a buscar mi masculinidad? Vea que usted está mencionando y esa última palabra con algo fantástico. No sé si podemos colocar la diapositiva, doctor, donde está la del padre ausente. Es la última, creo, la ¿Será que siguiente. Esa. Exactamente. Observen ustedes además, y está pues, muy a propósito, es nada más ni nada menos pues que Darth Vader, ¿no? Pues el malo de la película. Y es ausente porque muchos de ustedes pueden estar diciéndose, no, no, pero mi papá siempre estuvo con nosotros. Claro que pudo haber estado ahí de cuerpo presente, ¿ve? Pero él de verdad fue quien resguardó allí el concepto del amor, porque todos además creemos que quien debe resguardar el concepto del amor es la señora, la dama, la chica de la casa. Y resulta que esto es un error terrible. Y esto que voy a decir a continuación, por favor que lo decimos con muchísimo respeto. Freud decía, de las fuerzas militares decía, es fantástico ver cómo el homosexual va a las fuerzas militares para poder buscar su sexualidad. Ya. Por eso usted dice al final, buscando su masculinidad. Y cuando hablo de homosexual, no necesariamente estoy hablando de la persona gay. Ya estamos hablando un poco más allá. Pues es la búsqueda de eso. Y es la búsqueda de yo soy hombre en la medida en que soy fuerte y hablo fuerte y me presento y disparo armas y en fin. Pero así yo no vaya al army, ¿no? Al ejército, en fin, etcétera. Pues nosotros se nos vendió también eso. Y resulta que nosotros, mire que no tenemos tiempo de decirlo. Pero ustedes me preguntan a mí, todos los que están allí, ¿qué más, Jairo? ¿Cómo está? Y todos los hombres vamos a decir esto, bien, pero yo estoy reventado por dentro. Y puedo traer una depresión terrible de años. ¿Ve? Y me siento no sé cómo y en fin, pero todos los hombres vamos a responder bien. Y aquí está uno de los problemas grandes. Y es, queridos hombres que están en sala y queridas damas que están en sala, ayuden a su hombre a que pueda expresar ese afecto. Pero también es él el que resguarda el amor. ¿Eh? Por eso el concepto del amante es un concepto fantástico, es una cosa maravillosa y lindísima, que es, yo solamente amo en la medida en que me siento solo, ¿ok? Por eso el Dalai Lama no tiene esposa, pues porque el tipo solucionó el problema y él no se siente solo. Y ningún budista, y en fin, otros más, ¿no? Fuera del budismo también. Pero quienes nos sentimos solos, amamos. Y amamos para solucionar un problema, y es el problema de la soledad. Pero además amamos de manera vulnerable. Cuando yo amo, yo quedo así, permítanme el ejemplo, desnudo, diciéndole a esa persona que está frente a mí, pues aquí estoy, ¿qué tenemos que hacer? Vulnerable. Y el otro tiene que cuidar mi vulnerabilidad como yo tengo que cuidar la vulnerabilidad. Pero aquí empieza el problema, que todos amamos desde el síntoma, desde nuestro síntoma. Y es donde aparece papá, mamá, abuela, abuelo, etcétera. Todo el linaje aparece. ¿Se dan cuenta que ustedes aman igual que sus abuelas? ¿Por acción o por omisión? ¿Se dan cuenta que ustedes aman igual que sus abuelos? ¿Por acción o por omisión?
pero nadie da de lo que no tiene. Todos decimos esto. No, es que mi papá tal cosa. Él hizo esto y entonces yo no lo voy a hacer. ¿Y cómo no lo va a hacer si usted no lo sabe? ¿Ve? Es muy fácil resolver el problema cognitivamente, pero el problema psíquico no se resuelve en el pensamiento, se resuelve en la emoción. ¿Ven? Entonces es algo allí bien interesante y aparece inmediatamente también pues la relación con el soma, la relación con la enfermedad, aparece la oxidación. Vean, vamos a poner de ejemplo, eh, yo descubrí esto en terapia, que en el linaje paterno había una persona buena gente, chévere, bacano, decimos en Colombia, y era mi abuelo paterno, y era calvo, era calvo. ¿Será que tiene que ver eso con que yo me haya quedado calvo? Porque yo no quería ser como mi papá, ni como mi tatarabuelo, ni como el otro que violaba a mi mamá. Por eso decidí, yo soy calvo desde los 27 años, tengo 56, calculen ustedes. Pues esto no lo puedo comprobar, pero esto lo descubrí yo en psicoterapia, en mi psicoterapia. ¿Y esto cómo se llama? Pues se llama estrés oxidativo. Mire, esto es estrés oxidativo. De hecho, las células capilares son las que más glutatión consumen. Entonces, ¿será esa la relación? Pues ahí está. Doctor, por favor. Bueno, como todos se imaginarán, y ya vamos a pasar a las preguntas. Sí, a mí me interesa mucho este tema porque sí creo que el origen de las enfermedades, el otro día estaba en un grupo y medio como dije, piensen que las enfermedades, la gran mayoría, tienen que ver con esto. Estrés oxidativo, conexiones entre las neuronas, historia del pasado y memoria, como le quieras decir, como es, yo estoy muy bien con lo que se llama uncertainty, ¿sí? Yo estoy bárbaro con eso. Viste que hay médicos que no te pueden decir la verdad, no sé, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto voy a vivir. La verdad no sé, señora. Y ahora con el donador de cisteína menos todavía. Pero yo estoy fenómeno con eso. Pero mucha gente, por eso es que hacemos tantos test, ¿no es cierto? Y no somos capaces de decirle, señora, le convendría hacer un poquito de terapia. Doctor, yo no estoy loca. Tengo 2 hijos, estoy con mi esposo. ¿Es feliz? Bueno, sí. Entonces sí creo que muchas de estas cosas, y saqué tu diapositiva para que veas cuán in tune estamos. Porque sí creo, fui a buscar en nuestra revista, esta es la revista de los médicos de familia, y puse abuso, 1.400 artículos en la revista en los últimos 30 años acerca del abuso. Y acá pueden ir, no lo voy a cliquear porque así nos queda bastante tiempo. El maltrato infantil es un tipo devastador de experiencia infantil adversa que abarca negligencia y abuso emocional, físico y sexual, incluido el tráfico sexual. Las experiencias infantiles adversas son exposiciones al maltrato o disfunción. Y acá te vuelvo a repetir que acá me quedé un poquito con la palabra disfunción y estabas exacto hablando de eso. O disfunción del lugar donde durante periodos cruciales del desarrollo que interrumpen el desarrollo neurológico y pueden provocar daños físicos y psicológicos de por vida, alterando el comportamiento del niño y el riesgo de enfermedad en la edad adulta. Así que a todas las personas que están acá y que a nosotros nos pasaba, ¿no es cierto? 10 personas están expuestas a un tuberculoso y una se enferma, las otras 9 no. Y uno dice, ¿será solamente el micobacterio o será que nosotros tenemos una inmunidad mejor que el que tiene al lado? ¿Y por qué tenemos esa inmunidad? Tenemos esa inmunidad porque
estamos más desoxidados, porque hicimos psicoterapia, porque hacemos meditación, porque hacemos respiración profunda. A mí me la enseñó otro calvo, la respiración profunda, y duermo bárbaro. Vos sabés que cuando me despierto es increíble, se llama Carlos Doria, un colombiano, y me dijo, no, yo te voy a enseñar a respirar. Estábamos en la radio de Vicente Serrano, y desde ese momento, cuando me despierto y me agarra la idea, hoy tengo el tópico con Jairo y sé poco, tengo que hacer esto, y enseguida digo, no, me voy a concentrar y me concentro en respirar y me despierto a las 7:30 de las 5 de la mañana. Y realmente creo que es una cosa bien importante, ¿no es cierto? Que quisiera saber qué tiene que hacer esa persona, qué persona tiene que ir a una terapia, y creo que nosotros te hemos visto en terapias más dirigidas a que la persona eh, mejore su felicidad. No, y si no puede resolver, y si, bueno, no puede, Jairo no puede volver para atrás y cambiar a su abuelo. Bueno, Doc, yo creería, porque hay varias preguntas por allí, creo que Claudita debe tener un montón también, ¿no? Eh, abordamos esto y si nos parece a todos, pues pasamos a las preguntas, ¿no? Mire, yo les voy a decir algo porque es probable que muchos de ustedes, y no porque los queramos enfermar, por favor no lo entiendan así, muchos de ustedes deben estar diciendo, no, pues mi mamá sí era chévere, mi papá también y tal. Ahora en la mañana tuve una paciente y ella me decía, no, mi mamá fue muy linda conmigo, porque ella, incluso ella me consentía era como la más contemplada, ¿no? De todos los hijos, la que ella más estaba pendiente. Y yo era muy consentida por ella, incluso ella dormía conmigo. Eso es fantástico, ¿no? Y ella cree que porque ella dormía con ella era la más consentida. Esto ella no lo sabe y ella no está ahorita aquí en esto. Pero ¿qué tal que la mamá durmiera con ella porque la mamá tenía un miedo allá en su oscuridad y tenía que dormir con alguien? Y la está colocando a ella para que le detenga ese miedo. Estoy inventándome algo. Pues esas cosas pasan y pasan muchísimo más de lo que nosotros creemos. Por eso decíamos, trauma o disrupción o disfuncionalidad no quiere decir que es que el avión en que iba y tal, ¿no? Ya ustedes lo oyeron. Entonces esto es un poco como el gordo, el obeso. Todos creemos que el obeso está demasiado nutrido. No, no, hoy sabemos que un obeso tiene desnutrición. Pues un niño muy consentido, muy contemplado, pues también tiene una desnutrición emocional. Entonces, aquí nosotros tenemos que entrar pues a revisar todo esto. ¿Qué pasa con las psicoterapias? Mire, las psicoterapias no pueden hoy, a menos que ustedes lo deseen, ser larguísimas. Y son psicoterapias que usted ya tiene que empezar a ver que se resuelven sus cosas en la tercera, en la cuarta, en la quinta sesión. No todas sus cosas, pero que usted diga, hombre, me siento más liviano, me siento más tranquilo, ya no suspiro como suspiraba, digo cualquier cosa, ¿no? Que está por ahí solo, pues porque le está faltando el aire por algo. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Yo qué hago? Yo trabajo, y esto lo comento no para hacer la propaganda de lo que yo hago, sino para que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede en nuestra mente a razón de alguna de las terapias que yo aplico. Y una de esas es que la persona en ciertos estados de relajación se va y se encuentra a través de un proceso, va y se encuentra con quien se tenga que encontrar. ¿Ok? Inventémonos con el abuelo que la violaba y le dice al abuelo, usted me violó, usted no sé qué, usted sí sé cuándo, hoy siento esto por usted, lo odio, en fin, lo que sea. Puede que termine esa sesión allí y en la siguiente o en algún momento ella vuelve a encontrárselo en este tipo de evento que se realiza con el paciente y ella empieza a soltarlo y le dice, pues, yo lo perdono a pesar de que tal cosa, en fin, etc. Es decir, por eso yo decía en un principio, el psiquismo no tiene tiempo, ni tampoco tiene humor, ¿ve?
ni tampoco tiene humor. Entonces es un poco eso, allí está. No es que, pero es que mi abuela ya se murió, pero es que mi papá, pues yo nunca lo conocí. Pues eso no importa, porque es que el que está allí con la disrupción o el trauma, lo que sea, es su mente, es usted. El mundo está en su mente. Es un poco eso. Doctor, por favor. Bueno, primero, antes de que colapse Luis Arocha, le voy a contestar que estamos más orientados a ayudar a las personas, no a la cosa científica de qué es solamente qué es lo que pasa. Ya habló el doctor Jairo de qué es lo que pasa. Ahora, hacer estudios randomizados doble ciegos sabemos que no vamos a poder hacer, Luis. Ya te lo voy diciendo, todos los estudios randomizados doble ciegos que se hacen en el conductismo son bastante pobres, porque hay 30 psicoterapeutas y el psicoterapeuta hasta los anteojos tiene que pensar, ya son distintos. Entonces, sí creo que tenemos que saber que hay ciertas cosas que no vamos a tener medicina basada en la evidencia o psicología basada en la evidencia. Punto, yo estoy ok con eso. La segunda, escuchando a Jairo, les contesto cuando hablan de interjuego entre genes, ambiente, mente y significado, se los voy a mostrar más o menos. Y cuando hablamos de depresión, hablamos de la depresión endógena, esa persona que nace, no tiene la culpa ni el papá ni la mamá, lo pueden hacer peor, pero sí se piensa que existen genes, genes que influencian el autismo, genes que influencian la depresión, genes que influencian la manía, genes que influencian, no digo la esquizofrenia porque todo el mundo sabe perfectamente que eso es una cosa más genética que otra cosa. Pero sí acá es bien importante saber que una persona sí puede modificar su futuro a través no solo de la medicación. Mostramos en la depresión el estudio acerca de los antidepresivos. Los estudios son clarísimos. Los antidepresivos sirven. Si uno agarra 100 depresivos, 30 se mejoran con el placebo. 50 se mejoran entre 50 y 60 con los antidepresivos, mientras los tomen, ¿no? Y mientras sean o no felices, no están deprimidos, que son cosas distintas. Entonces sí les digo, más que todo para todos ustedes, que para el que está en contacto con el enfermo físico, el enfermo que tiene lupus, la señora que fue abusada por el esposo, verbal, acá Claudita le puede tirar alguna lágrima, y que cuando me dijo fulana tiene cáncer, le dije, va, finalmente se liberó del esposo. ¿Me equivoco? Y puede tomar lo que quiera tomar, y lo hizo sufrir con su cáncer, porque pagó lo que tenía que pagar, entre comillas. Pero ¿por qué esa señora, el médico no le dijo, señora, cuénteme un poquito? Porque ahí es donde está, para mí, la clave del asunto, ¿no es cierto? El cuénteme. Cuénteme un poquito. Nosotros tenemos como 10 minutos para atender cada paciente en medicina de familia. Imagínense cuánto puedo aprender yo de eso. Yo lo que quiero es, ¿qué pacientes o con qué herramienta? Vamos a ponerle meditación, yoga, respiración profunda, psicoterapia. Psicoterapia, ¿cómo dijiste que transformación? Decodificación, la biodecodificación. Exacto, decodificación, porque a mí me hablan de decodificación. Para mí es lo que me pasaba con la computadora. Claudia, ¿cómo hago para llegar acá, doctor? Apriete Alt y apriete la D y le va, ¿sí? Es como decodificar. Y sí quiero que hables un poquito de eso, porque soy un burro total. Bueno, en principio, para todos, la verdad la tiene el paciente, ¿ya? Es decir, nosotros, como queramos llamarlos, psicoterapeutas, psicoanalistas, ningún psicólogo da consejos,
¿ve? Porque la gente cree que vamos al psicólogo a recibir consejos. Realmente no es así, y si las psicoterapias son un poco más estructuradas, pues menos. Y lo que quiero decir es, la verdad la tiene usted, ¿ya? Resulta que el doctor Eduardo es mi paciente, pues él tiene la verdad. Lo que pasa es que él no sabe que él la tiene. Y las respuestas están dentro de él, por vacíos o por sobrecarga psíquica, pero él es el que las tiene. Lo que nosotros hacemos es de alguna forma conducir, ¿cierto? Es conducir en los tiempos adecuados a la persona. Pues yo no puedo venir a enrostrarle al doctor Eduardo y decirle, oye, lo que tú tienes es esto, porque él va a hacer una negación increíble y va a colocar unos mecanismos de defensa, y hasta ahí nos llegó la relación paciente-terapeuta. Dejes un poco esto. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar independientemente de la terapia, de lo que se haga, porque con algunas personas se hace, con otras no se hace, es la terapia X, ¿ok? Y esa terapia X, volvemos a lo que acabo de hacer como introducción, recoger las respuestas que tiene la persona. Uno en terapia lo que está es así, yo puedo ser ciego, pero no puedo ser sordo. ¿Eh? Yo puedo ser un psicoanalista ciego, pero sordo no puedo ser. Porque yo lo que estoy es atentísimo a todo lo que habla, a los actos fallidos, a lo que se le olvida, a lo que está negando, a lo que yo significo para esa persona. Y eso es parte. ¿Por qué comento esto? No porque estemos en clase de psicoterapia ni nada. Para que ustedes se den cuenta lo que uno hace como paciente, que es lo que tenemos dentro. Y yo en alguna ocasión lo hemos hablado aquí. Yo he sido papá de mis pacientes, he sido la amante de mis pacientes, el amante, la mamá, el familiar muerto, el violador, un montón de cosas he sido yo. Pues porque eso está ahí y es lo que nos toca sacar. En conclusión, y perdonen un poco lo rápido, y por allí alguien lo escribía, y es esto. Acuérdense que lo hemos nombrado acá. El amor lo cura todo, y yo tengo que ir hacia allá. El amor como armonía, ¿ya? El amor como tranquilidad, el amor como resolver lo que a mí me está atorando. La piedra en el zapato, yo tengo que sacarla para poder seguir caminando, porque si no voy a caminar más lento, con una lesión en el pie, etcétera, etcétera. ¿Me entienden la figura que estoy empleando? Entonces se trata es de eso, de resolver a través del amor. Ninguna terapia puede estar por fuera de la más grande herramienta que podemos tener, y es el amor. Todos lo dijeron, Freud lo dijo, Jacques Lacan lo dijo, Winnicott, todos, Melanie Klein, todos, Piaget, todos lo han dicho. Y es así, porque es una gran herramienta que nosotros tenemos. Yo como perdono, a mí me cuesta trabajo entender cómo en el conflicto de Bosnia y en el conflicto de Ruanda, en nuestro conflicto en Colombia, cómo las madres perdonan al victimario que violó, mató, descuartizó, enterró, desapareció, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pues eso se logra, y se logra a partir del amor y también de la confrontación con el dolor. Doctor Eduardo, por favor. Me hiciste reír, me estaba riendo solo cuando dijiste los actos fallidos, esto. Y vos sabés que yo, allá yo fui joven alguna vez, y allá cuando hice psicoterapia, yo tengo la costumbre, no sé si vieron, que yo, por ejemplo, te digo cierto y espero que me digas que sí. Entonces, muchas veces decía cosas y decía cierto, y pocas cosas me ponían peor que no me contesten, ¿sí? Y es porque lo que uno considera cierto, por ejemplo, no estudiar a cierta edad, ¿cómo voy a ir a estudiar si mis tíos ya son médicos o mi hermano es ingeniero o cualquier cosa? Y yo hablaba y decía cierto, y no había nada, pero los que llaman los silencios de Freud.
Y yo decía, pero no me pueden contestar. Te estoy hablando de 3 años, no era ya, era como vos decís, había sido mi pareja, la odiaba por esto, no la quería mucho por lo otro. Pocas mujeres, creo yo que mi terapeuta era una mujer excepcional. Y cuando me dijo de hacer una terapia de grupo, me dijo como que, a ver, si yo estoy fenómeno acá, ahora que lo puedo pagar, ahora me mandás a la terapia de grupo. Y creo yo que lo nombraste, no quiero extenderme, pero me hizo tanta gracia, porque me acuerdo tan cierto, y después me daba cuenta de que el cierto era para que me digan, no, no es cierto, pero tenía que pasar cierto tiempo hasta, ¿usted se acuerda de esto? Y yo decía, ¿cómo pues se puede acordar de esto? Fue hace 3 meses. Y vos decís, yo soy esa persona, ¿no? Y me imagino que debe ser así como un psicoterapeuta tiene que ver, y yo tengo que aceptar que soy feliz gracias a ella, ¿no es cierto? A mi hermano que me ayudó y que cuando invertía en cigarrillo, mi hermano me ayudaba para que no, tenés que seguir, Eduardo, tenés que dejar de fumar, fíjate cuánto gastás. Mi hermano fue mi papá en realidad, ¿no? Y les digo, vamos a volver un poco al maltrato y creo a las preguntas. Una obligación, no sé cómo es, pero en México esto sí es difícil, es la denuncia. Y tuve una paciente que fue abusada por su tío. Les estoy hablando de una mujer que tuvo que ser abusada por el esposo para que ella me diga eso. Pasó un montón de tiempo en que yo ya estaba en Rockford y fue abusada por su tío. Pero vos sabés, Jairo, que si hay algo de lo que me habló era que era el hermano de la mamá. Así que la mamá le dijo que ella se paseaba y posiblemente por eso era que su tío la había abusado, que se paseaba con falda demasiado corta. Tenía 12 años cuando fue abusada. Y nunca lo denunciaron, porque yo no voy a denunciar a mi hermano si no tengo pruebas. Así que nunca fueron a ningún lado y eso sí, Pregunta, sí. ¿había algún otro familiar, hermano de ella o algún familiar que fuera delincuente o fuera drogadicto o fuera alcohólico? El hermano mayor, eh, pero no estaba en Estados Unidos, el hermano Bueno, mayor estaba en México, ¿no? y ustedes van a preguntar, venga, ¿y este por qué sabía? Hombre, porque es que, perdóneme, yo te interrumpí ahí, doctor Eduardo, y es esto lo que va a decir. Si una mamá dice a su hija que una de las misiones de la mamá es proteger, le dice a su hija, es que la violaron porque usted se paseaba con una minifalda y así no es, o sea, la culpa es suya. Miren que hay una perversión en esa madre y esa madre tiene que generar hijos perversos o alguno de ellos o con alguna característica perversa. Y lo que hizo muy probablemente, y perdonen toda esta elucubración, es que se volvió alcohólico para tratar de matar ese dolor que él tenía adentro, que le había sido transmitido en el linaje por la madre. Porque una madre que diga eso, pues ya ustedes calcularán, ¿no? O sea, la culpa es suya, hija, no de mi hermano que la violó. La culpa es suya. Y la pregunta es, ¿por qué la señora conectaba con el hermano? ¿Quién había de ahí para arriba que no le permitía señalar al hermano como un victimario? Cierro ahí. El hermano era mucho mayor, ¿eh? Te estoy hablando de un chico como cuando ella tenía 12, el hermano debía tener 25, una cosa así. O sea, el hermano cuando yo la conocí, tenía una nena de 2 años, tendría 30 años, 32. El hermano era un hombre de como 45 años y digamos, sí, sí me acuerdo que era delincuente, tenía mucha vergüenza de él, porque bueno, toda la familia, pero sí es muy importante. Qué importante es para todos nosotros. Ya vamos, Clau, ya estoy. Déjame mostrar
4 diapositivas y empezamos con las preguntas. Primero de todo, sí está recomendado denunciar. Yo a veces digo, huyan si es necesario, vayan a los servicios, vayan, hagan lo que sea, traten de hacer un negocio, traten de salir, lo que sea, pero no hagan, porque esta chica, digamos, todo apareció porque repitió, ¿no es cierto? La violó el esposo y terminó el esposo, terminó en la cárcel, pero la realidad terminó en la cárcel porque ella tenía 2 hijas mujeres y estaba aterrorizada de que el esposo pudiese hacer algo a pesar de que su hija mayor tenía 5 o 6 años. Así que fue y la denunció y sí. Entonces, sí tengan mucho cuidado porque la mamá es la que protege y el papá también. Aunque sea el hermano del papá, a ese señor tío tiene que ser colgado, perdón, no, eso está mal, tiene que ser denunciado. Les digo porque nosotros ahora tenemos cierta obligación. Ven que dicen los médicos deben incluir el abuso como parte del diagnóstico diferencial de las lesiones infantiles y de las no lesiones también. Esta mujer que hacía post-traumatic stress, ¿cómo se dice? Estrés postraumático, ¿no? Sí, Esta mujer nos abrió la mente de que lo que estaba mal es cómo le preguntábamos, ¿cómo le vas a preguntar a una mujer que viene con el esposo? Y la manera que hizo era, nosotros tenemos como algo que vos tenés que firmar para que te pague Medicare, para que te pague Medicaid, etc. Y ahí, ponete la voz, ahí Una ella cuenta de cobro. diseñó 5 preguntas de una sola línea, cosa que me parecía, yo por supuesto la critiqué primero, ¿no es cierto? Porque viene a irrumpir en mi consultorio, pero después la amé. Se llama Sherry Falseri. Me acuerdo perfecto, porque los residentes empezaban como a ver, ¿y ahora qué hago? Ahora contestó que sí, ¿y ahora? Entonces tuvimos que todos hacer un cursillo para aprender que esto es más que las enfermedades. Inclusive les digo, tengan mucho cuidado, porque si ustedes ven abajo, dice los niños abusados sexualmente con resultados anormales en el examen físico deben ser evaluados más a fondo por médicos con capacitación y experiencias especializadas. Porque resulta que nosotros es mejor que sea una mujer, si es una mujer abusada, es mejor tener tiempo, sentarse, bueno, un montón de cosas importantes para su familia. ¿Por qué hablamos del estrés oxidativo? Ya termino, Jairo, hay un montón de preguntas y bueno, vamos a hacer las que podemos. ¿Por qué les voy a hablar del estrés oxidativo y del donador de cisteína? Primero porque todos nosotros lo tomamos, todos los que estamos y por los cuales ustedes fueron invitados, posiblemente todos los toman. Pero porque acá arriba, en esta cabecita, es donde se cuecen habas. Yo por eso le pregunté específicamente, ¿y cómo te puede dar fiebre? ¿Y te puede dar fiebre a pesar de que no tenés ninguna bacteria? Y podés tener retorcijones de estómago a pesar de que tenés un estómago e intestino normal. Podés tener dolores pelvianos que no son de endometriosis o que le echamos la culpa a nosotros los médicos a la endometriosis. Así que sí hay cosas que sí se pueden mejorar y tienen que ver con el donador de cisteína, ahí la tienen, que lo que hace es limpiar células. Y sí es importante porque cuando yo hablé de autismo, y ahí le agregué ahí abajo a Mayo Clinic, hasta acá las terapias de Mayo Clinic, y de acá para abajo, antes que salga el estudio randomizado doble ciego, que el donador de cisteína
mejora el autismo. Antes de eso, yo presenté esto. Y lo que les pido a todos, antes de que le demos básicamente la conducción al doctor Jairo, que obviamente es el que sabe, sí les digo, salgan de ese grupo de personas que se conforma y sos feliz. Sí. Bueno, tengan mucho cuidado porque eso sí termina generando enfermedades. Acá lo más importante, incluso de mi grupo, que yo les insisto a todos, lo más importante es el amor y la felicidad, que van un poco de la mano y es como una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Pero sí nos sirve de mucho. Doctor, 70% estoy ok, el otro 30% es que me enfermo, mi hijo se enferma y mi sugerencia sería para todos que tengan mucho cuidado en ese miedo a la psicoterapia, a la terapia, ¿cómo la llamaste? Biodecodificación. Biodecodificación, a las terapias, porque la realidad es que si a mí vos me hablabas de biodecodificación hace 8 años, yo te decía, oh, y este es de los que cree en estas cosas. Y es porque no sé. Lo mismo que el donador de cisteína, lo mismo que el origen de las enfermedades. Entonces, sí te pido, si te pueden, vamos a tener casi media hora, voy a tratar de intervenir lo menos posible. Clau, vos lees las... Sí, doctor Sholko. De hecho, una de las preguntas es muy referente a lo que mencionó ya. Dice que el abuso, desafortunadamente, en nuestra sociedad, me imagino que habla sobre la ciudad latina, no nos permite ni siquiera expresarlo o reportarlo. Al final de ser víctimas pasamos a ser culpables. Se refiere a las mujeres. Mi madre murió de cáncer. Después de ser atacada, fue violada. Reportó y después, obviamente, la culparon de lo que le pasó a ella, incluyendo amigos y familiares. ¿Qué pueden decir ambos de este caso? Claudita, y todos pues quienes estamos en esta charla, mire, yo creo que el asunto lo tenemos que mirar es por qué no hay voz frente a eso. ¿Ve? Y es que como no hay voz frente a otro tipo de agresiones, pues es muy difícil pues que haya una voz a un tipo de agresión tan fuerte, que es tan fuerte que nos deja paralizados, ¿no? Como es la agresión sexual. Y esto nos lleva a que este es un trabajo que nosotros tenemos que hacer hoy como padres. Y si hay personas pues mucho más jóvenes que aún no son padres, pues que tienen que empezar a ayudarlo a hacer como hijos. Porque son temas que no se hablan. Nosotros no hablamos en casa de cómo se deben relacionar las parejas. O sea, es rarísimo que unos padres se sienten con sus hijos a hablar del tema. Pero es bien raro. Entonces miren desde dónde empieza el silencio. 2, pues si yo vi que mi papá por ahí le pegaba a mi mamá, pues eso pues es más o menos normal para mí. ¿Ya? 3, pues nosotros no hablamos de lo que una pareja debe soportar o no, y no hablamos, por ejemplo, de educación sexual, si es que le podemos llamar así, y hablar de las relaciones sexuales en casa, porque todas las vamos a tener tarde que temprano. Entonces, el asunto no es que se ligue necesariamente con el abuso sexual, el callar, eso va desde atrás. Y nosotros tenemos todavía una sociedad que la podemos colocar 50 años atrás en términos de ese silencio o más años atrás. Porque tal vez hay gente en sala, hay gente en el Facebook que nos está oyendo que quiere decir cosas, pero que no ha podido. Estoy segurísimo de eso. Y con temas menos fuertes que el abuso sexual. Por supuesto, me imagino, pues ojalá que no fuera así, que en alguna de las salas en que estamos también debe haber alguien que fue abusado sexualmente y que no ha hablado. La pregunta es, ¿por qué no ha hablado? Pues porque no se le dio un lugar de niña para hablar o de niño para hablar. Y sigue siendo un tabú y sigue siendo un problema. Mire, yo conozco casos donde la mamá no habla porque ¿qué dirán?
O sea, mi hija fue violada, ¿ve? Pero ¿y su mamá nunca dijo nada? No, pues porque no es que nosotros éramos los Fernández o los Hernández o los García o los qué sé yo. Pues suena estúpido, pero así es. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos hablando? Y yo creo que tenemos que empezar a modernizar, porque estamos plantados hace 50 o 100 años como familias, como grupos humanos, como parejas, como individuos, en torno a muchísimos temas. De hecho, lo que estamos hablando de psicología, estamos hablando de una psicología de hace 20 o más años, porque vamos muy lentos en la evolución de lo emocional. Entonces es un poco eso. Yo creo que tenemos que empezar a hablar. Miren las parejas y con esto cierro. Las parejas no se hablan de temas y lo hemos hablado en otras sesiones que hemos tenido. Y son temas que hay que hablar. Nos vamos a poner rojos, sí, colorados de la pena o de la vergüenza o de lo que ustedes quieran. Pero son temas que tenemos que abordarlos, pero nunca los vamos a abordar. Usted tiene 20 años de casado, ¿cuál es la fantasía sexual de su pareja? No, yo no tengo ni idea. ¿Perdón? ¿Cómo? No, yo nunca le pregunté porque me dio pena. Venga, pues si a usted le da pena preguntarle a su pareja, pues usted está en la olla, viejo. ¿Ven? Eso, simplemente puse ahí un ejemplo que se me vino a la cabeza. Pero es un poco eso. Modernicemos nuestras relaciones de familia, de padre, madre, hijos, de pareja, de amigos, de amigas, porque de verdad es como si nos tomaran una foto y saliéramos en color sepia. Viejos, viejos están nuestras relaciones y no las modernizamos. Doctor Eduardo. Sí, mira, le quiero contestar primero. Luis, no conozco los trabajos de Ernest Rossi porque no soy un... En realidad a mí me interesa, no, me interesa ayudar al paciente, me interesa ayudar a la persona que me venía mientras yo estuve en una actividad clínica 30 y pico de años y resulta que venían pareja, venían personas y nunca habían hablado de que iban a tener dolor cuando iban a empezar el trabajo de par. No, doctor, yo en cuanto empiecen las contracciones, yo me vengo al hospital a que me pongan la epidural. Y entonces, si uno no lo charla de que no podemos ponerle una epidural cuando el cuello está cerrado, bueno, pero yo no quiero las contracciones. Bueno, el obstetra no quiere hablar del dolor, quiere hablar del proceso. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Me hiciste acordar, el no hablar, me hiciste acordar. Tuve una paciente una vez que me vino, eran los dos lo que nosotros llamamos raros, él con colita y ella yoga, era una especialista en yoga. Tendría 28 años, iban a tener su primer bebé. Y, y la mujer, te puedo garantizar que ni engordaba. Y uno decía, bueno, pero por lo menos tenés que... No, doctor, yo como, bueno, cuando vino al trabajo de parto estaba con 3 centímetros. Nos había dicho que quería una habitación con jacuzzi. Bueno, te imaginas yo con 3 centímetros, primigesta, dentro de 12 o 14 horas, por ahí tenemos la suerte de que vaya a parir. Así que las 3 de la tarde son las 3 de la mañana. Para nosotros así, groseramente te lo digo. ¿Qué te digo? Que me llama la enfermera 1 hora después. Me dice, mire, doctor, Josefina quiere que la chequee. No, le digo, escúchame. Me dice, mire, está en el jacuzzi desde que llegó haciendo yoga. Y me dice, la verdad me da miedo. Y le digo, bueno, chequeala. La chequea está con 9 centímetros, che. Y me dice, ¿la dejo? Y le digo, mira, yo me voy para el hospital, ya voy para allá. Menos mal que me fui al hospital, porque si no llegaba tarde. La mujer habrá estado 2 horas en trabajo de parto, de 3 centímetros a que parió ese chiquito. No logramos llamar al anestesista para que le ponga una epidural. Tendrá una pelvis grande, lo que vos quieras, pero la realidad es que uno tiene que creer o tiene que pensar
que la meditación, el yoga, la terapia, el pensamiento constructivo, positivo, como quieran decirle. Yo les digo que esta mujer, yo les digo que estaría sentada 1 hora después del parto, ya estaba sentada dándole de mamar al bebé. Y hacía yoga religiosamente, con o sin embarazo. Y realmente creo que muestra un poco la importancia del cerebro sobre cosas que nosotros no progresa 1 centímetro por hora y después desciende a 1 centímetro por hora. Bueno, no es tan así. Y creo que en el abuso también la gente creo que tiene que empezar a pensar cuando está enferma y cuando se enferma a menudo, este beneficio que tiene mucha gente de que salen de uno y se meten, salen de Guatemala y se meten en Guatepeor, de que los cuiden, que tengan algo para ir al médico, para que te hagan otro análisis. No llegan a ser hipocondríacos. Creo que tiene que ver con cómo me cuidaron cuando era chico. Y no sé si vos, por eso quiero decirle, mira Luis, no es que no te leemos, pero estamos lejos, o por lo menos yo, estoy lejos, estoy más cerca de cómo hago para ayudar a mi paciente en el consultorio, o en este caso, acá en esta reunión, cómo la gente puede ayudar a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera. Jairo. No, Doc, lo que decíamos hace un momento, o sea, nosotros tenemos que visibilizar nuestras carencias. Nosotros tenemos que visibilizar todo eso que nos hace falta, porque nosotros tenemos que dejar de ser animalitos. Yo en estos días estuve almorzando en un restaurante y había las 2 mesas siguientes personas ya grandes, parejas almorzando. Y esto, ustedes no me lo van a creer, parecían pollos comiendo. La señora tendría 70 años, el esposo por ahí, y en la siguiente mesa lo mismo, pero parecían pollos, o sea, ahí agachados comiendo, y no se hablaban. Y cuando logra el uno hablarle al otro, no se miraban, era así, algo le habló. Yo decía, no, yo me niego a tener una pareja así. Yo no puedo ser ni él, ni tener una pareja así, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que explorar hasta el último suspiro para nosotros tratar de ser mejores. Es que yo no voy a ser mejor, por supuesto, va a haber una ganancia en mis hijos y en mi pareja, en fin, lo que sea, pero es que es para mí mismo. Y yo les pregunto un poco, ¿no están hastiados de ustedes mismos? ¿No están cansados de ustedes mismos? ¿De lo mismo? ¿De aguantarse lo que vienen haciendo o lo que no han hecho? ¿O esas rupturas que han habido allí mentales y que pues me toca a mí como mujer soportar esto y como hombre hacer esto y yo como hombre que no puedo llorar y que no puedo decir, en fin? Entonces, por favor, vengámonos ya al siglo XX, vengámonos al siglo XX, al siglo XXI, al menos al XX, porque es que estamos en el siglo XIX. Por eso les digo, es una foto en sepia de todos nosotros, porque no podemos nosotros seguir no simbolizando esos procesos. No podemos hacerlo. Tenemos que hablarlo, contárselo a alguien. Y por ahí hay instituciones que ayudan y instituciones que lo hicieron y saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de la iglesia. Y entonces la reparación, y aquí viene un lugar importante, la reparación. Yo tengo que reparar. Por eso hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda a reparar en términos administrativos, judiciales, simbólicos. Por eso mandan a construir en los parques monumentos, ¿ve? Porque es necesario que simbólicamente se repare. Hombre, pues sí, es que quien me violó, pues se murió. Ah, bueno, no importa. Pero procure usted hacer ese proceso con alguien que le ayude, pero háblelo, cuéntelo, dígalo. Que eso no, que no le debería dar pena. Pena a quien abusó de usted, vergüenza a quien abusó de usted. Es un poco eso, ¿no? O sea, porque al menos ubiquémonos en el siglo pasado, pero es que yo veo eso y yo digo, no puede ser,
que esto siga sucediendo en puro 2022 y estamos nosotros, me siento en una película de vaqueros viejas de color sepia, de verdad que sí. No sé si seguimos con Claudita, doctor. Sí, mira, acá hay una pregunta, dice, hay muchas enfermedades que los médicos no saben por qué pasan, pero siempre hay un caso de abuso de raíz. No, lo que quiero es sacarle un poco el mito. Estamos hablando de abuso. El otro día, y se acordará Claudia, tuvimos un pregúntele al doctor, y yo le decía, señora, para su hijo usted tiene que saber que si usted no le pone ningún límite, no es que usted lo quiere mucho, no lo quiere nada, porque es cómodo para usted. Y entonces la señora medio bueno, mire doctor, yo fui criado, Claudita, ¿te acordás? Yo fui criada y usted no sabe lo mío, esperá, le digo, no le eches la culpa a tu papá, esperá, ahora vos tenés hijos, hay libros que dicen cómo ponerle límites, no vas a encerrar un chico de 2 horas, de 2 años, 2 horas, porque eso es abuso. Tenés que leer un libro que dice que el chico puede tolerar límites a los 2 años de 2 minutos, a los 3 años de 3 minutos. Vos no lo vas a poner en penitencia todo el día. La penitencia es una cosa que uno tiene que entenderla como con mucho cuidado. Y entonces los límites en la infancia no tienen que ver solamente, el abuso es abuso. Hay ciertas cosas que vos sí le podés poner límites. Yo cuando llevaba a mis chicos a fútbol, a soccer, y tenía la suerte a veces de dirigirlos, de ser el árbitro, etcétera, ¿no es cierto? Y resulta que cuando se caía alguien, vos veías la reacción de los padres. El chico se caía en el césped y de golpe entraba una mamá corriendo como una saeta para levantarlo. Y el otro se caía y el papá seguía escuchando el fútbol, seguía tranquilo, no le va a pasar nada. Está el césped ahí, se cae de su altura. Punto. Le va a hacer bien que sepa que se va a tener que arreglar solo algunas veces. Entonces, yo lo que les digo es, hay libros, hay muchos libros. Yo cuando hablo del donador de cisteína, les digo, mire, tienen que leer esto. Esto es fundamental para que ustedes vean lo que nosotros tenemos como el donador de cisteína. Lo mismo le digo a todas las personas que están acá. Cuando ustedes leen libros, hay un libro muy lindo de una mexicana que se llama Tu hijo, tu espejo. Es un libro hermoso donde ella cuenta muchas cosas que me imagino que las pondrá en forma de relato, pero algunas pienso que deben tener que ver con ella. Entonces, cuando ustedes no sepan, no vayan a criarunhijo.com. No. Tengan idea de cómo se puede ayudar a tus hijos. Yo particularmente en Estados Unidos, la verdad es que tuve varios casos que denuncié. No uno, varios. Nosotros tenemos obligación, viene un chico quemado. ¿Y qué pasó? Se le cayó el agua hirviendo. Y vos mirás el chico y decís, este chico no llega a agarrar es un chico demasiado bajito. Y entonces la realidad es que uno destapa la caja de Pandora. Ahora hasta la del servicio social me mira mal porque hice la denuncia, ella tiene que hacer el reporte, tiene que leerlo, se va a quedar hasta las 7. Tengan mucho cuidado, sean la oveja negra que ustedes vieron ahí al final de esta presentación. Adelante, perdón. No, cierro con esto para que Claudita nos haga otra pregunta, por favor. Y es, muchos estudios sobre asma en niños están relacionados con la madre que nunca le presentó al padre a su hijo.
se interpuso. Y cuando digo no se lo presentó, no es que el señor sea un desconocido, no necesariamente, ¿no? Puede ser que se hayan separado, pero no hay un lugar del padre en esa casa, porque ella lo niega. O puede que el señor viva ahí también, ¿ve? Pero tiene más funciones un sofá cama que ese señor. Entonces, y ella lo niega. Y están los estudios. Estaba hace rato por contar y se me ha olvidado, y es eso. Entonces, eso es, hombre, si usted no, señora mamá, si usted no es capaz de presentarle al padre a su hijo, porque usted está disgustada con él, pues tenemos un problema. ¿Ve? Tenemos un problema. Y eso se llama maltrato, porque independientemente de quién sea el papá, pues va a ser el papá toda la vida de ese niño, que después va a ser un grande. No importa quién sea, pero va a ser el papá. Y tengo un caso que fue cercano a mí y resulta que el niño creció y resolvió el problema del asma volviéndose farmacodependiente. Resolvió el asma, pero se pasó a otro problema, ¿no? Claudita, por favor. Sí, sí, doctor. Hay varias preguntas en relación a las herramientas que pueden tener acceso en relación al abuso. Y no sé si pueda comentar algo en conjunto con esta pregunta. ¿Qué recomiendan aparte de la terapia psicológica para chicos que sufrieron abuso? Sí, claro, por supuesto que sí, porque ahí hay pues una serie de rasgadura en algunos, de disrupción en otros, de un trauma en otros, ¿no? O sea, no en todos hay un trauma, no en todos hay un trauma, pero sí hay una dificultad, al menos hay una disfuncionalidad. Pero esto tiene que estar acompañado también allí con una terapia grupal de familia, porque es que está mancillado, alterado. Me invento la familia, perdónenme si coincido con algún apellido, la familia Martínez López. Un hijo o una hija fue abusada sexualmente, que se llama Pepita, la niña se llama Pepita, pero es que es toda la familia la que fue abusada. Entonces, sí, claro, pues va a ir la niña a terapia, en fin, allí sabrá el psicoterapeuta, dependiendo de la edad, en fin, etcétera, cómo trabaja con ella. Pero también toda la familia, porque fue toda la familia de alguna forma fue violada. O preguntémosle a un padre que su hija fue violada, ¿cómo se siente? O a una madre, o a un hermano, o a la abuela, o en fin, etcétera, ¿no? Entonces esto es de suma importancia porque una violación trae una connotación, pues no solamente de un acto físico, sino que observen todo, cuando hablamos de violación, observen qué empezamos a sentir. Sentimos una serie incluso de sensaciones que no podemos transcribir, y eso es parte de todo el contenido psíquico de lo que significa como sociedad la violación. De hecho, la violación en guerra es un maltrato de lesa humanidad. Es decir, lesa humanidad quiere decir se lesionó a toda la humanidad, no solo a Pepita o a la señora que violaron, no, a toda la humanidad. Calculen ustedes la grandeza de una afrenta sexual. Calculen esa grandeza. Sí, Y resulta, sí. y perdóneme doctor, cierro acá, y resulta que ese niño violado, no necesariamente, pero mañana va a ser el violador. Y esto también es, y lo digo pues muy seriamente, por favor no me malinterpreten, ¿con qué ojos estamos mirando al grupo de violadores? Nosotros tenemos en Colombia tal vez el más grande asesino en serie de la historia de la humanidad. ¿Ve? O sea, no del último siglo, de la historia de la humanidad. Pero además violaba, porque era su modus operandi, su modus vivendi además, la forma en que vivía, violaba a los niños y luego los mataba. Y si nos ponemos a resolver eso y a hablar y a mirar, a mí no me interesa qué hizo Garavito, ¿ven? Como profesional.
Sí, violó un montón de niños, terrible, ¿qué hacemos? Lloramos, en fin, lo que queramos. Pero a mí lo que me interesa es quiénes fueron sus papás y quiénes fueron sus abuelos. ¿Por qué él llegó a eso? ¿Por qué él fue, y perdónenme lo que voy a decir, el inodoro? Él tuvo que ser el inodoro de todos ellos de ahí para atrás. Y él es el que viene y resuelve, mal resuelto, el problema. Porque mire cómo lo resolvió. ¿Ven? Pero ¿quién fue el papá? ¿Cómo lo trató? Y la mamá, y el abuelo, y la abuela, y etcétera, etcétera. Doc, ya, gracias. Entonces, yo no me van a quemar si tengo fantasías sexuales, porque la iglesia dice que si vos tenés fantasías, vos decías de que hablemos de eso, ¿no es cierto? Tenía un residente que, que no creía en Dios y la esposa era católica. Se mudaron a un lugar y la escuela, la mejor escuela de la ciudad, porque las otras eran escuelas públicas. Así, ¿no? Tenés que decir, la palabra es escuelas públicas, no podés decir escuelas públicas, no, tenés que decir escuelas públicas. Y la mandaron a una escuela católica. Y la nena, claro, imagínense, empezó a tener problemas a los 7 años, empezó a tener problemas y llorar a la noche hasta que finalmente lograron darse cuenta que a ella le decían que el que no cree en Dios va a terminar yendo al purgatorio y lo van a quemar. Así que ella veía al papá quemándose. Tengan mucho cuidado con eso, porque una de las cosas importantes es qué es lo que pasa cuando nuestros niños contactan con otros niños. Todo va fenómeno hasta que algún otro niño le dice, no, mira, yo esto me dijo mi papá y mi mamá que no escuche. Tengan cuidado con la educación. Los chicos deben instruirse en la escuela y deben educarse en la casa. O por lo menos ese es mi concepto. Acá dice, cuando alguien enferma por violación, ¿enferma a toda la familia? Dice Luis, en signo de interrogación, y le digo, sí, Luis, él me enseña, no, por ahí enferma a mucho más que toda la familia. Porque el silencio en esta casa que yo te digo, el silencio era el problema. Todo el mundo sabía porque la mamá le había dicho al papá, ¿qué es lo que hacemos? El papá le dice, bueno, este es tu hermano. ¿Y qué hacemos? ¿No vamos a ir a la policía? Entonces empezaron a ponerle faldas más largas, cosas que a los 15 años le decían tener. O sea, le pusieron a la nena los miedos de ellos, a ver si todavía en la familia decían, denunciaste al tío José y qué pruebas tenés. ¿Y por qué la nena va a ir a decir que el tío José la violó, la tocó varias veces? ¿Cuál es el motivo por el cual no lo investigamos? Y sí, eso creo que le afectó más la falta de los padres de defenderla que la mismísima violación. Creo que no sé si querés comentar algo acerca de cómo se llama, de lo que yo diría el daño colateral, ¿sí? El silencio colateral, cómo se charla, cómo se vive y cómo uno, como vos bien decías, cuántos delincuentes tendrán una familia que los tiró a la calle, ¿no? Y quizás lo mejor es empezar por ese video que te mandé yo acerca del señor que ve, que cuenta un señor, ¿cómo se llama? Miguel Ángel algo, un señor que parece ser un hombre que yo no lo conozco, pero él cuenta que le mandó una vez, un chico le mandó una carta y en la carta cuenta qué es lo que hizo él, que lo tiraron a la calle y comía de la basura. Y entonces se dio cuenta de que, bueno, llegaba a haber momentos que tenía que robar. Y entonces aprendió a robar. Y se dio cuenta de que algunas veces podía vender lo que robaba para poder ir a sentarse a una mesa.
Y bueno, cuenta toda una historia muy importante porque yo a mi equipo sí trato de darle una idea de la importancia del servicio, ¿no es cierto? Vale, Doc. No, No, adelante. no, 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 es un poco a ver si de pronto con la siguiente pregunta podemos ir anudando también cosas para ir redondeando. Claudita, por favor. Sí, definitivamente, doctor. Es más, no se relaciona con lo que acaba de mencionar el doctor Eduardo Scholko, pero esta pregunta lo han hecho una y otra vez en varias de las conferencias. ¿Cómo puede el donador de cisteína ayudar a una persona que fue violada de niñez, pero los médicos en Ecuador, por falta de conocimiento, no le permiten tomarlo? Hoy cuenta con mucha depresión. ¿Qué hacer? Bueno, esto por supuesto va a ayudar a cambiar allí toda la bioquímica que tiene en sus células cerebrales, de las que ahorita pues el doctor Eduardo nos hablará más. Pero no porque el donador de cisteína necesariamente le vaya a resolver esto que llamamos la carga psíquica generada pues por los actos de abuso. Allí la sugerencia sí es háblelo, y cuando decimos háblelo es para sanarlo, para recuperar, para que esa herida empiece a sanarse. Y bueno, pues háblelo, puede ser con un psicoterapeuta, háblelo, puede ser haciendo una meditación guiada profunda muy interesante, en fin, pero sí hay que hablarlo en conclusión, ¿no? Y a mi juicio, no sé, el doctor Eduardo, pues toca acompañar esto de una psicoterapia. Doctor, por favor. Sí, no, yo coincido plenamente, creo que el donador de cisteína puede mejorar francamente las células T que fueron oxidadas y que permitieron que esa persona tenga gran cantidad de anticuerpos contra sí misma. Porque muchas personas se autoatacan de esa manera, en una forma física. De la misma manera en la fiebre, ¿eh? O sea, yo eh, muchas veces dudé que las escuelas de medicina no hablen de esto. No se puede hacer psicoterapia. Las respuestas son claras. No se puede hacer psicoterapia en todos los pacientes. Vos le echás la culpa a la infancia de todo lo que pasa. Siempre tenés alguna... Bueno, pero la realidad es que el padre de la medicina, Hipócrates, decía, si quieres, antes de curar a alguien, pregúntale si quiere dejar las cosas que lo enfermaron. Entonces, ¿qué cosas me enfermaron? No tengo que odiar a mi papá, tengo que ver, ¿qué me dijiste? De hablar. Y ese es cierto, y que no me contesten, y esas interpretaciones durísimas, porque como dice Jairo, uno llora en la terapia, te permite después amar a tu hermano, amar a tu hermana. No importa que esté acá al lado, ¿eh? No necesita estar contigo para estar contigo. Entonces, sí creo que el donador de cisteína tiene una cosa física importante que desoxida las células, pero no modifica las conexiones, ¿eh? Las conexiones posiblemente entre nuestras neuronas son solamente 70 trillones de células y se cree que debe haber 3 o 4 veces más de conexiones. Ese famoso neuropilo, que es el número de conexiones, ustedes dejen a una rata sola y pongan una rata con una compañera, mátenla 10 días después y cuenten el número de conexiones y la que estuvo sola tiene la mitad. No cabe ninguna duda de que realmente el estar, imagínense para el humano. Entonces sí, yo no sé, espera un minutito antes de que terminen, porque después me empieza el teléfono, ¿sí? Me empiezan el doctor,
Usted habló del doctor. ¿Usted tiene el teléfono del doctor? Y resulta que nosotros sí estamos muy ocupados. Este sigue siendo tu teléfono, ¿no? Sí, señor, gracias. Entonces, No, la idea, porque yo no hago teleconsultas, pero sí nos ha sido muy útil la posibilidad de la teleconsulta con Jairo. Y no solo con Jairo, incluso nosotros tenemos una endocrinóloga que a veces las cosas se me ponen difíciles como médico de familia, se me ponen las preguntas y uno dice, bueno, escúchame, anda a hablar de la tiroiditis de Hashimoto con alguien que esté leyendo todos los días acerca de ella. Y creo que es muy, muy importante. Clau, cerramos acá. Sí, doctor Soto. Creo yo que Estamos a bueno, un clic de poder pedir ayuda. Estamos en un nuevo siglo donde podemos tener ayuda inmediata. Y obviamente, súper recomendado a nuestro querido doctor Jairo Fernández. Por ahí voy a compartir en nuestra página nuevamente su teléfono y su contacto. Y lo pueden hacer por medio de WhatsApp. ¿Está de acuerdo, doctor Jairo? sí, muy amable, Claudita. Muchas gracias. antes de cerrar, te voy a hacer una pregunta. Obviamente tenés un gran conocimiento acerca de la guerra que vivieron ustedes. Nosotros tenemos la mala fortuna de haber tenido en mi vida cuatro golpes militares y, y digamos así, sí tuvimos a los militares como dueños de nuestras familias, nuestros negocios, y hay militares buenos y militares malos, ¿no es cierto? Entonces, lo que pido es, ¿podés contar un poquito de tu historia en la catástrofe colombiana, como la llamo yo? Te conté alguna vez de mi amigo, que por suerte fue parte del gobierno, mi amigo, hasta hace poquito, fue parte del gobierno en la parte de desarrollo. Él es un Fulbright Scholar, un hombre súper, súper macanudísimo, se llama Sergio Cristancho. Contanos un poquito de tu actuación, o no cuentes lo que viste, pero sí lo importante que ha sido en cerrar heridas. Bueno, pues ha sido un trabajo de verdad de muchos años, porque de hecho para yo graduarme, como dicen ustedes, recibirme de psicólogo, mi trabajo final, mi investigación fue sobre desaparición forzada. Y pues fue muy difícil, ¿no? Yo no sé si algún día alcancé a mencionar eso por aquí. Y a mí me tocaba ponerme a multiplicar las tablas de multiplicar mientras me hablaban, mientras entrevistaba a los familiares de los desaparecidos, porque si no, me ponía a llorar con ellos, o sea, era una cosa tenaz. Y pues trabajamos luego con un umbral más amplio, ¿no? De actores y de víctimas secuestrados, personas que murieron, los familiares, pero también con los victimarios. Y acá viene algo interesante que, que nosotros más o menos concluimos, y digo, no es una investigación científica rigurosa, pero sí es una comparación que se hizo bastante seria. Yo no sé si en los otros países, pero en Colombia, en ciertos sectores, tal vez en el campo o en sectores sociales, hay un caldo de cultivo para que para mí sea muy fácil maltratar. Y es probable, o cabe dentro de las probabilidades, que yo no me hice actor del conflicto armado, independiente de cuál de las partes haya sido de manera política, sino por una necesidad urgente de resolver una economía, porque les pagan, ¿ya? Porque todavía tenemos un conflicto no tan escalado como hace 5, como hace 10 años tal vez, pero y lo otro, resolver un problema emocional. Era increíble, yo trabajé en la cárcel modelo de la ciudad donde yo vivo, en un patio específico donde habían 303 combatientes de grupos paramilitares. Y las historias de vida de ellos son absolutamente aterradoras en la relación con sus padres.
en la relación con sus padres. Calculen esto, uno de ellos una vez me decía, Jairo, estuve esperando a mi papá porque él pasaba todos los días a la 1 de la tarde por ahí con el camión para matarlo, él siendo paramilitar. ¿Ya? Me imagino que por el otro lado de los actores, pues debe ser igual, ¿cierto? Debe ser igual. Alguno me decía, mire, una vez fuimos con mi hermano, íbamos a recoger el maíz al surco, al sembradío, y si nos demorábamos, mi papá sacaba el revólver y le disparaba al sembradío, o sea que si nos pegaba un tiro, pues listos, ahí quedábamos. Entonces uno dice, si un papá hace eso y una esposa está ahí al lado, sin decir nada, pues calcula el par de papás que tenían esos pobres y terminaron siendo paramilitares. ¿Ven? Pero además uno de ellos mató al hermano porque traicionó algo allí, una operación paramilitar. O sea, de ese calibre encuentra uno, pues, combatientes rasos, ¿no? Combatientes que son los que disparan y tal. Pero por supuesto, las víctimas. Hace poco, va para un mes que salió el libro sobre la verdad del conflicto armado, se entrevistaron 33,000 víctimas. De las 800,000, pues no se podían entrevistar a las 800,000 porque nunca iba a salir entonces ese informe. Pero es un informe aterrador. O sea, la capacidad de hacer el mal que tenemos es una cosa bárbara. Y podemos ya empezar a detenerlo, que es lo más importante. Claro. Y podemos empezar a detenerlo hablando. Hablando, mire, mamá que nos está oyendo, papá, parejas. Por allí había una pareja fantástica, no sé qué se me hicieron. Hombre, si tienen hijos, por favor hablen. Pero no hablen de la novela, hablen de cosas de la vida, de esto que nos da sustancia a la vida. ¿Cuáles son los sueños de sus hijos? ¿Qué le duele a su hijo? ¿Qué le duele emocionalmente? ¿Qué no le gusta de usted? ¿Usted sabe qué no le gusta de usted? ¿A su hijo o a su hija? Eso es importantísimo hablarlo. Porque ya es tiempo, llevamos siglos matándonos de las formas más vulgares. La tecnología a la orden para matar gente. O sea, esto es absolutamente vergonzoso. Ya es hora, ya demos el salto, ya necesitamos. Yo creería que ya estamos haciendo el salto porque hay una serie de temas que salen y ya la gente habla de, así no nos guste, así sea medio moda, pero ya hablan de relaciones tóxicas, de que el egocéntrico, en fin, etcétera. Pero sigamos ampliando, sigamos nutriendo, porque es en el centro, en el núcleo de la sociedad, que es la familia, donde podemos resolver esto. Hoy fue Colombia, mañana puede ser su país, o claro, ya lo fue. Claro. Entonces, no podemos seguir siendo nosotros aradores, campesinos del odio. No podemos seguir sembrando odio, porque acuérdense que el que siembra vientos, pues termina recogiendo tempestades. Y ya es hora, ya hemos sufrido, llevamos siglos dándonos. Claro. Estamos aquí dándonos en la jeta y ya no, eso no es posible. Construyamos otra humanidad y la construimos a partir de la evolución y el crecimiento como persona. Gracias, Doc. Gracias, Claudita. Chicos, creo que con esto construyamos otra humanidad a partir del crecimiento. Muchas gracias, Jairo. Claudita Sierra, que es la dueña del circo. Se fue a comer, Claudia. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, estoy en mudo. Sí, digamos que sigamos siendo ovejas negras de este nuevo siglo, doctor Scholko. Gracias, doctor Jairo. Se les quiere y se les respeta. Muy bien, mándenos de qué quieren charlar. Vamos a hacer seguro 2 o 3 de estas antes de fin de año. Ya está comprometido Jairo. No va a ser en agosto porque va a hacer su ascendencia a lo que para mí era un restaurante, que es el Picacho, acá en Guadalajara. Y resulta que no, que es una montaña, y los felicito realmente por tomar el desafío. Ahí estuve leyendo y no creo que sea muy simple de subir. Pero bueno, sacanos fotos, tenelas, y creo yo que con eso lo terminamos. Muchísimas gracias a todos, Jairo, te agradezco muy, muy lindo y muy importante para el crecimiento de todos nosotros. Un abrazo, doctor Eduardo, gracias por invitarme.
a Claudita y a todos en sala, de verdad, por oírnos, pues porque de eso se trata, ¿no? De que pues hoy alguien sabe algo, pues que nos lo transmita. Y hoy nos tocó pues a nosotros, pues ahí está. Un abrazo de corazón a corazón a todas y todos. Feliz tarde. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao.